revelando la increíble verdad: mi esposo descubrió el oscuro secreto de nuestro hijo abusador. Doña Clara, con sus manos arrugadas pero fuertes, se sentaba en la silla de mimbre que pertenecía a su difunto esposo. Las risas de los niños en la plaza, el aroma del pan recién horneado y las voces vecinales formaban una sinfonía que una vez alegró su hogar. Pero ahora, su corazón palpitaba más lento. El vacío que dejó su amado Ramón eran ecos persistentes en su mente. La muerte lo había robado, pero lo que vino después lo hizo aún más doloroso: la llegada de Julio, su hijo atormentado, lleno de errores y promesas desgastadas. Julio, después de años en la ciudad, llegó con historias de redención y esperanza. Clara lo observaba, ansiosa de ver al niño que ella había criado, pero en cada intento de su hijo por cambiar, una sombra parecía seguirlo. Cada vez que él se reía, su sonrisa se desvanecía, y su mirada se perdía en recuerdos oscuros. Aquí y allí, las viejas amistades de Julio aparecían, trayendo a su paso ecos de noches turbulentas y decisiones cuestionables. Doña Clara se sentía impotente, la lucha entre lo que deseaba creer y la dura realidad la desgarraba por dentro. Y luego estaba Martín, su querido nieto, un joven talentoso, lleno de sueños, pero con un secreto que lo consumía día a día. A su corta edad, había aprendido a ocultar su dolor entre risas, pero doña Clara, con su instinto maternal, empezó a notar algo extraño. Miradas furtivas, manos temblorosas y la tristeza reflejada en sus ojos la enviaban a un lugar oscuro. Cuando encontró a Martín rodeado de esos amigos que se hacían llamar hermanos, con un miedo palpable en el aire, marcó el inicio de una tormenta en su corazón. ¡Ay, Dios mío!, pensó Clara, mientras el dolor atravesaba su pecho como un cuchillo afilado. Encontrarse en esa situación no solo reveló el abuso que su nieto había sufrido, sino que también colocó a Clara ante un dilema devastador. ¿Debería guardar silencio, proteger la imagen de su hijo a costa del bienestar de su amado Martín? ¿O lanzarse al abismo de la verdad, provocar una ruptura entre ellos, aún sabiendo que el riesgo era alto? El día del festival comunitario llegó, un momento que Clara había esperado como una oportunidad de unidad. Pero las tensiones estallaron. Sus amigos de toda la vida murmuraban y la comunidad tenía preguntas. La risa y la música que solían llenar el aire se volvían meras sombras de lo que fueron. Con el peso del mundo sobre sus hombros, Clara se sintió desgarrada entre dos direcciones opuestas. La relación entre ella, Julio y Martín se volvía cada vez más frágil, y lo que era una casa llena de amor se convertía lentamente en un campo de batalla. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Frente a la multitud expectante, Clara sabía que debía decidir. Su voz temblaba cuando se dio cuenta de que el futuro de su familia pendía de un hilo. Podía sentir los ojos sobre ella, la presión de sus decisiones asfixiante. Pero en su corazón, una mirada de complicidad entre ella y Martín la impulsó, una chispa de valentía emergiendo de las sombras. ¿Cuándo se iba a pronunciar? La pregunta flotó en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar la cruda realidad o dejaría que el secreto la arrastrase a otro dolor? La sala quedó en un profundo silencio, y Clara, con el alma en un puño, se preparó para lo que vendría. La multitud pareció contener el aliento, un solo latido en el aire. Clara miró a los rostros familiares, algunos llenos de expectativa, otros de preocupación. Su corazón se debatía entre la lealtad a su hijo y el amor incondicional por su nieto. Las risas del festival parecían un eco lejano, como un burbujeo feliz que no encajaba con la tormenta que se gestaba en su interior. Clara, la voz de su amiga Rosa rompió la tensión, llenando el espacio con una calidez familiar. Siempre has sido fuerte. ¿Qué decides hacer? El murmullos de la audiencia se transformaron en ruido blanco. Clara podría sentir el peso de su mirada, como un manto de esperanza que le ofrecía el aliento que necesitaba. De repente, la luz del sol brilló a través de las ramas de los árboles, iluminando su figura. En ese momento, vio a Martín. Allí estaba su niño, una mezcla de ansiedad y dulzura en su rostro, un reflejo de su juventud y vulnerabilidad. En sus ojos había un brillo apagado, una tristeza que Clara conocía demasiado bien. La imagen de su querido nieto, enfrentándose a un tormento que no merecía, reavivó su valor. Es hora de decir la verdad,
pensó Clara, sintiendo como si una fuerza interna la empujara hacia adelante. Las palabras empezaron a salir, lentas al principio, pero luego arrasadoras. Sé que muchos de ustedes me consideran una madre y abuela ejemplar, pero hay algo que debo compartir. La voz de Clara, aunque temblorosa, era firme. Las murmuraciones se apagaron, y cada oído estaba atento. Mi hijo Julio ha luchado con sus demonios, y muchos de ustedes lo han apoyado en esta batalla. Pero hay secretos que han causado dolor no solo a él, sino también a Martín. La confesión vibró en el aire como un trueno. La multitud se retorció, algunas miradas se tornaron en incredulidad, otras en compasión. Clara sentía todas esas miradas sobre ella, pero su determinación se consolidaba con cada palabra que pronunciaba. Me temo que el daño que ha sufrido mi nieto es algo que no podemos ignorar. Este secreto que arrastramos necesita salir a la luz, por el bien de Martín, por el bien de todos. Julio, de pie en la distancia, parecía quedarse paralizado. Los rostros de sus amigos reflejaban shock y desdén, mientras que otros comenzaban a murmurar entre ellos. Clara sabía que esta revelación podía afectar cada rincón de su vida familiar, pero no podía seguir guardando silencio. Martín, a quien Clara apenas podía ver tras las cabezas de la multitud, finalmente rompió en lágrimas. La valentía de su abuela lo tocó profundamente. Ella había enfrentado a la comunidad, su comunidad, y lo hizo para protegerlo. Fue esa mirada de desesperación en los ojos de su nieto lo que la impulsó a seguir adelante. No más. Clara exclamó, su voz resonando en el aire. No más secretos, no más dolor. Es hora de sanarnos, de enfrentar la realidad, aunque duela. Con cada palabra, el peso en su pecho comenzaba a elevarse. Sabía que había desatado una tormenta, pero también había encendido una chispa de esperanza. Una búsqueda de justicia que no solo abrumaría a su familia, sino que también podía sanar, unir o dividir a toda la comunidad, pero aún había una pregunta sin respuesta que pendía sobre ella. ¿Cómo enfrentaría su hijo esta verdad? La mirada de Julio, una mezcla de rabia y miedo, lo decía todo. Estaba Clara lista para enfrentar la posible ira de su propio hijo, mientras la multitud murmuraba, Clara tragó saliva. La verdad había sido revelada, pero la batalla apenas comenzaba. ¿Podrían ellos, como familia, sobreponerse a sus sombras o quedarían atrapados en un ciclo de dolor y culpa, a medida que la conversación se intensificaba en susurros? Clara sentía que un nuevo desafío se erguía en el horizonte, uno que podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Estaría dispuesta a llevar esa lucha incluso si eso significaba perder a su hijo por completo? La duda se instalaba en su mente como un eco interminable, y la respuesta, aunque incierta, era crucial para su familia. La tormenta, al fin, estaba a punto de estallar. El murmullo en la multitud crecía como un oleaje desbordante. Clara observó cómo las sombras se alargaban en el suelo, reflejando el tumulto que se gestaba en su propio corazón. Las palabras, una vez dichas, no se podían retractar y la sensación de libertad que había buscado por tanto tiempo, comenzaba a desvanecerse con la incertidumbre que ahora la rodeaba. Clara, la voz de la comunidad se entrelazaba con el eco de sus propios pensamientos. La lucha interna entre querer proteger a su hijo y la necesidad de salvaguardar a Martín era abrumadora. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Había destapado un frasco lleno de veneno emocional, y ahora todos estaban expuestos a sus consecuencias. Rosa se acercó, su angustia palpable. ¿Qué estamos haciendo, Clara? No creo que esto sea la forma de ayudar a Martín. Clara, con el pecho apretado, sintió como su amiga se debatía entre la lealtad y el dolor. Pero al mirar a Martín, sintió que su decisión era, al menos, un intento de romper las cadenas que los mantenían atrapados. Los murmullos aumentaban en volumen, y Clara decidió que no podía permitir que la voz de la verdad se ahogara en miedo. No tengo todas las respuestas, comenzó, pero ninguna de estas sombras se irá si nos encerramos en el silencio. Todos aquí conocen a Julio, conocen sus luchas. La verdad no cambiará lo que ha pasado, pero sí puede cambiar lo que venga. Las aguas de la multitud se dividieron, algunos comenzaron a murmurar palabras de apoyo, mientras que otros miraban con desdén, como si hubiera traicionado a un hijo. Sin embargo, Clara no podía mirar atrás. La decisión ya estaba tomada y lo único que podía hacer era mantenerse firme. De pronto, Julio dio un paso adelante, su rostro pálido iluminado por la ira. ¿Así que esto es lo que decides hacer, mamá? Despojarme de mi dignidad frente a todos. Sus palabras eran dagas afiladas que se clavaban en el corazón de Clara. La rabia en su mirada prácticamente podía encender el aire entre ellos. No tienes idea de lo que has hecho,
continuó gritando. Esto no va a ayudar a Martín, solo va a romper nuestra familia. Pero Clara no se dejó amedrentar. Julio, lo que ha pasado te ha marcado, y también ha marcado a Martín. Si no empezamos a sanar ahora, quedaremos atrapados para siempre. La multitud se movía, algunos volvían a murmurar, otros observaban en silencio, mordiéndose los labios. Era un juego de ajedrez emocional. Martín, que hasta entonces se había mantenido al margen, dio un paso hacia su madre. Las lágrimas aún manaban de sus ojos, pero en su rostro había una nota de determinación. Abuela, tú hiciste lo correcto. Estoy cansado de sentirme como un prisionero en esta angustia. Necesito la verdad, sin importar cuánto duela. Las palabras de su nieto cerraron un círculo de comprensión entre ellos. Clara sonrió a través de las lágrimas. Juntos, lo haremos. Se hace difícil, pero quizás en esta tormenta, podamos encontrarnos al otro lado. Así, en medio de la confusión y el caos, Clara sintió que había comenzado a construir esos puentes de comunicación que habían estado destruidos por tanto tiempo. Pero no todo era tan simple. Podía sentir la tensión palpable entre ella y Julio. El camino hacia la sanación estaba empedrado de dudas y malentendidos, pero al menos, estaban empezando a recorrerlo. A lo lejos, los ecos del festival continuaban, una risa aquí y otra allá, pero para Clara, nada parecía importar más que la lucha que libra su familia. De repente, una mujer adulta, desconocida para ella, se acercó, sus ojos llenos de valentía y compasión. Clara, no estás sola. Muchos hemos enfrentado esto, queremos ayudar. Sin embargo, en ese mismo instante, un grito desgarrador sacudió el aire. Alguien había revelado una sombra más oscura que nadie esperaba. Y Clara, atrapada entre el pasado y el futuro, sintió que una nueva tormenta se avecinaba, una que podría arrastrar no solo a su familia, sino también a toda la comunidad. ¿Qué más nos ocultan?, se preguntó, mientras un escalofrío recorría su espalda. La revelación no había terminado, y Clara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire se volvió denso y cargado de una tensión casi insoportable. Clara sintió que el mundo se detenía en ese instante, como si todo se redujera a un único grito que reverberaba en su mente. La multitud quedó en un silencio sepulcral, cada rostro girado hacia ella, buscando respuestas a la revelación que aún no se había pronunciado. La mujer desconocida, que había ofrecido su apoyo momentos antes, dio un paso más cerca, su voz un susurro entre despavoridos. Clara, ¿sabes acaso de qué se trata? La pregunta resbaló por la piel de Clara, como si la tocara helada. ¿Qué más nos ocultan?, repitió, su propia voz un eco de angustia y confusión. La mirada de Julio se oscureció, y su expresión pasó de la furia a la desesperación. Sé que la verdad duele, continuó, su voz entrecortada. Pero, por favor, no sigas hurgando en algo que podría matarnos en el intento. Sus palabras estaban imbuidas de una vulnerabilidad cruda, y Clara sintió el peso de la valentía que le costaba a su hijo. Y si esto afecta a Martín, entonces es mi deber entender, replicó Clara, su corazón latiendo con fuerza. Se fue pareciendo más a una madre que a una mujer asustada. Tienes que decirme qué se esconde. No más secretos. Pero la multitud comenzaba a fragmentarse nuevamente. Algunos murmuraban palabras de aliento, pero otros parecían inquietos, temerosos de las repercusiones de abrir viejas heridas. Era un tira y afloja emocional que alimentaba el caos dentro de Clara. Solo quería una dirección, un camino en medio de la tormenta que la acorralaba. De pronto, un hombre mayor se adelantó. Su rostro, marcado por arrugas de la vida, parecía resonar con la sabiduría de las experiencias pasadas. Mucho tiempo hemos guardado silencio por miedo. Pero el amor exige valentía. Clara, si hay algo que necesitas saber, tú tienes el derecho de combatir esas sombras. Las palabras del anciano resonaron en su alma. Clara respiró profundo, acumulando fuerza. Entonces, hablemos. Abramos las puertas que hemos dejado cerradas. Con el corazón en la mano, miró a Julio. Esto también te involucra a ti. No estás solo. Pero el rostro de Julio se transformó. La resistencia se hizo fuerte en sus ojos. ¿Y si lo que encuentras es más horrible de lo que ya imaginamos? ¿Qué pasa si derribamos por completo lo que ni siquiera sabemos que podría estar muerto? Aquella inquietante pregunta colgaba en el aire, y Clara sintió pánico y dolor al mismo tiempo. La posibilidad de perderlo todo, hasta lo que creían tener, se hacía real.
A veces, es justo ahí donde se encuentra la libertad, respondió, con un nudo en la garganta. Todo se tornaba más complicado cuando la multitud comenzó a murmurar historias sobre secretos oscuros que habían afectado a más de un hogar. Clara se sintió impotente y conocida al mismo tiempo. La verdad siempre ha tenido diferentes rostros, y a menudo, eran aquellos que más amamos los que ocultaban las sombras más profundas. El tiempo parecía avanzar a paso lento mientras los murmullos aumentaban, incrementando la tristeza colectiva. Clara alzó la vista y se fijó en Martín. Estamos aquí para enfrentar esto juntos, le dijo, con ardor en su voz. No solo por ti, sino por todos. Sus ojos se encontraron y, por un breve segundo, hubo un destello de esperanza. Pero en ese preciso momento, un grito más potente resonó a través de la multitud: hay más. No solo su hijo, también hay otros. El bombardeo de aquellas palabras azotó a Clara como un rayo. El eco del grito se perdió en el silencio expectante. La verdad, en su horrible crudeza, estaba a punto de desnudarse ante todos. Clara se sentía en el precipicio de lo desconocido. La sorpresa, el miedo, y la urgencia se combatiendo entre ellos, dejándola en la cuerda floja. ¿Era realmente el momento de dar ese paso? Podían soportar la carga que venía, y así, un nuevo temor emergió: ¿cuánto más dolor se desatará si seguimos adelante? El peso de lo que había quedado guardado hasta ese momento cerró el círculo de su incertidumbre, mientras el cielo nublado sobre ellos parecía presagiar una tormenta. Clara sabía que el camino estaba lleno de oscuridad, pero si dar el paso significaba liberar su familia, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. ¿Sería suficiente ese coraje para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Un frío escalofrío recorrió la espalda de Clara mientras el grito resonaba en su mente. La multitud, ahora un mar de rostros entremezclados por la confusión y el temor, comenzó a acurrucarse, como si la misma realidad que conocían estuviera a punto de desmoronarse. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Clara, la voz un hilo tembloroso. Cada palabra que salía de su boca hervía con un cóctel de valentía y desesperación. Se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar lo que debía salir a la luz. Como madre, su instinto la empujaba a proteger a su hijo, pero su corazón también anhelaba desenterrar la verdad que había estado ocultándose en las sombras por tanto tiempo. El anciano que había hablado antes, con la sabiduría grabada en cada línea de su rostro, dio un paso más hacia el centro de la multitud, y Clara sintió que su mirada directa era un bálsamo que le daba fuerza. Lo que está oculto no lo deben llevar más. Sean valientes, porque el primer paso hacia la sanación es confrontar el dolor, dijo, su voz profunda resonando en el alma de cada uno. Pero el temor en los ojos de Julio se tornó más opaco. Clara lo contempló. Sabía que su hijo luchaba entre el amor por su madre y la carga de sus propios secretos. ¿Qué más podemos perder, Julio? Estamos aquí para afrontar esto, insistió ella, sintiendo como los latidos de su corazón retumbaban en su pecho. No queremos más sombras, queremos luz. El murmullo de la multitud creció, y Clara notó como algunos parecían listos para hablar, mientras otros retrocedían con miedo. Se dio cuenta entonces de que esa escena no solo era un conflicto familiar, era un microcosmos de las luchas de cada hogar allí presente. Era como si todos llevasen historias hechas de secretos, dolor y anhelos reprimidos. Sí, hay otros, dijo un hombre en la parte trasera, su voz quebrada. No somos los únicos que hemos perdido y callado. Pero la verdad puede liberarnos. Las palabras alentaron a más personas. Clara sintió que el aire cambiaba, cargándose de una angustiante esperanza. Podían ser el inicio de algo nuevo, pero no sin dolor previo. Cada paso junto a Martín, junto a Julio, tenía que contar. La verdad, musitó, es nuestra única salvación. Una mujer de pie en el borde de la multitud soltó un sollozo que hizo eco en el fondo de todos. Por favor. No más secretos. Necesitamos lastimarnos para sanar. Sus lágrimas evidenciaban el profundo dolor que muchos compartían. Clara la miró, sentimentalmente conectada a su sufrimiento. Clara sabía que debía abrir la puerta a un abismo al que hasta ahora le había temido. Sintió que su mundo se sacudía y el tiempo se detuvo. Si hay un secreto que guardar, yo misma lo revelaré. Se sintió extraña al pronunciar esas palabras, pero en su interior, una nueva fuerza emergía, la fuerza de una mujer decidida a proteger lo que amaba. La multitud guardó silencio. Todos alzaron la vista hacia ella, como si ya la hubiesen estado esperando. En el fondo, Clara sentía un abismo de angustia, pero también la urgencia de liberarse. ¿Quién está listo para hablar?
Necesitamos esto. Juntos, por todos nosotros, fue en ese momento que los murmullos comenzaron a transformarse en susurros de complicidad. Clara dio un paso adelante, vislumbrando la última sombra oculta, un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero lo que no podía imaginar era la verdad detrás de lo que pretendía descubrir, algo que la ataría de manera aún más profunda a su hijo y a la misma oscuridad de la que trataba de escapar. Cada rostro en la multitud, cada mirada que sostenía, parecía contener respuestas, pero también preguntas abrumadoras. Estamos listos para enfrentar lo terrible, pensó, sintiendo cómo la incertidumbre trenzaba sus entrañas. Quizás es el momento de revelarlo todo, y de enfrentar lo que venga, se decía mientras el eco de su determinación catártica llenaba el aire. Pero, en la penumbra del corazón de la multitud, alguien levantó la mano. Clara, hay algo que... Necesitas saber sobre Martín, algo que cambiará todo. La incertidumbre se convirtió en un grito ensordecedor en su mente, antes de que el bombardeo de preguntas inundase su pecho. Aquella simple frase atrapó el aliento de todos y marcó el comienzo de una tormenta mucho más potente de lo que jamás imaginaron. ¿Podría Clara soportar la verdad que su hijo ocultaba, y a qué costo? Clara sintió que el aire se tornaba denso, casi pesado, como si la atmósfera misma estuviera expectante ante la revelación que se avecinaba. El hombre que había hablado, un desconocido para ella, pasó su mirada sobre la multitud y luego se centró en Clara. Era como si, en ese instante, su historia se entretejiera con la de todos los presentes. La presión aumentaba, cada latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras la multitud esperando respuestas. ¿Qué es lo que sabe sobre Martín? Su voz apenas logró salir, pero sonaba determinada. Todo su ser estaba en alerta. Era innegable que aquel momento era crucial. Clara sabía que al abrir la caja de Pandora iba a desatar algo que podría cambiarlo todo. El hombre respiró hondo antes de hablar. Tu hijo, él no es quien crees. Ha estado guardando un secreto que podría hacer que todo se tambalee. Y no solo para ti, también para todos nosotros. Un murmullo adherente recorrió a la multitud, como una corriente eléctrica, y Clara sintió la incomodidad en sus entrañas. ¿Qué quieres decir con eso? La pregunta fluyó desde su boca, pero ya era consciente de que había algo más profundo entre las palabras. La incertidumbre se transformó en un nudo en su garganta. Él ha estado involucrado en algo que escapa a nuestro entendimiento. Ha permitido que el dolor y la oscuridad entren en su vida. La voz del hombre se quebró, y Clara pudo ver el resplandor del dolor en sus ojos. ¿Qué dolor? ¿Qué has visto en él? Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Aquel era su hijo, su sangre, y estaba dispuesta a seguir hasta el final. Un conflicto con un amigo. Él siente que no puede hablar. Temía que su vida cambiaría para siempre si revelaba la verdad. El hombre miró a su alrededor, sintiéndose expuesto ante la multitud. Lo conocen como su amigo, pero ha estado jugando un papel más oscuro. Un papel que los ha atrapado a todos en una maraña de mentiras y secretos. El aire se volvió gélido. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad y dolor, que se propagaban como ondas en una superficie de agua. Clara sintió cómo su mundo se tambaleaba. Nunca había imaginado que detrás de todo lo que conocía, pudiese esconderse un abismo tan oscuro. Julio susurró, sintiendo que una ola de angustia la arrastraba. ¿Qué había hecho su hijo que lo había llevado a esta oscuridad? Su mente corría en busca de respuestas en medio del caos. ¿Te refieres a algún tipo de abuso? ¿De quién se trata? Los ojos del hombre se llenaron de compasión. No sé los detalles. Solo sé que tiene miedo, y se siente solo. Hay algo que unió a tu hijo a esa sombra, y si no lo enfrentas, podría ser demasiado tarde para todos. Clara tambaleó. La tormenta de emociones que la envolvía se vuelve casi tangible, como una niebla densa que nublaba su visión. Con cada palabra que aquel hombre pronunciaba, se sentía más abrumada, más ansiosa por proteger a su hijo, y al mismo tiempo, más desconcertada por la revelación que podía romper por completo su familia. Sáquenlo a la luz. Díganme la verdad. La voz de Clara resonó en el aire, más allá del caos. Aquello era su momento de liberación, pero también de vulnerabilidad. La multitud se había vuelto un mar agitado de desesperación y búsqueda. ¿Era realmente posible que su hijo estuviera atrapado en algo tan siniestro? Antes de que alguien pudiera responder, un grito entre la multitud rompió el silencio. No. No lo hagas, Clara. No puedes. Un rostro familiar, un vecino que había sido parte de su vida,
temía por el futuro, el sudor frío cubrió la frente de Clara mientras su mirada se tornaba intensa. El peso de la verdad estaba a punto de desmoronarse, y ella debía decidir si dar el paso final hacia la revelación o retroceder, aún en la sombra de esos secretos. ¿Qué harás, Clara? ¿Te atreverás a enfrentar lo desconocido?, se preguntó su corazón, sintiendo que, sin importar el costo, había que confrontar lo que se ocultaba tras la niebla. Y así, en el fragor de esa confusión, quedó una pregunta flotando. En el aire, ¿descubriría Clara el verdadero alcance de la conexión entre su hijo y aquella oscuridad, o lo perdería todo en el proceso? Clara sintió que su respiración se detenía. La advertencia en la voz de su vecino resonó en su mente. Estaba en una encrucijada, y cada segundo se alargaba como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud observaba, con ojos llenos de expectativa, pero también de temor. Necesitaba saber la verdad, y ese impulso la empujó hacia adelante. Dígame. ¿Qué está pasando con mi hijo? La desesperación se filtró en sus palabras, un grito que reflejaba tanto su angustia como su amor incondicional. El hombre la miró con seriedad, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para no herirla más. Clara, hay más de lo que crees. Los secretos tienen una forma de destruir, no solo a quienes los guardan, sino también a quienes los rodean. Martín ha estado lidiando con un tema complicado que involucra a Julio. No es solo un conflicto de amistad, hay líneas cruzadas. Teológicamente y humanamente, he visto cómo la oscuridad consume a muchos. Un suspiro colectivo se elevó entre la multitud. Las miradas pasaron de Clara al hombre, buscando claridad, pero la situación se tornó más compleja. Ella sintió un revoloteo en su estómago, un frío helado que le recorría la espalda. ¿Qué le había hecho su hijo a su mejor amigo? Sus pensamientos se desbordaban en un torbellino de emociones y posibles escenas que no quería imaginar. «Detente. Nadie quiere oír eso», gritó un grupo de amigos de Julio, pero sus palabras se perdieron en el mar de incertidumbres. Clara, sin embargo, no podía dar marcha atrás. «No, necesito saber. Estoy cansada de vivir en la sombra de lo que puede estar sucediendo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está ocultando Martín? Por favor». La silueta del hombre se volvió más firme, como si la determinación le diera fuerza. Martín está en una lucha interna. Ha hecho cosas que jamás pensaste que un hijo haría. Hay relaciones tensas, y si no abordas esto ahora, todos pueden terminar sufriendo las consecuencias. Es más que un simple secreto. Es sobre confianza, amistad y el límite que uno está dispuesto a cruzar por amor. Un silencio pesado se estableció mientras las palabras flotaban en la atmósfera. Clara sintió que el aire se volvía espeso una vez más. La pregunta que había estado evitando comenzó a surgir en su mente, ¿y si Martín había dañado a su amigo? ¿Qué tipo de sombra había invadido su vida? Clara, lo que han compartido es oscuro. Pero el peor de los miedos no es lo que están haciendo uno al otro. Es lo que están permitiendo que le suceda. La violencia emocional es insidiosa. Hay secretos que pueden romper familias y corazones, pero hay otros que pueden unirlos si se enfrentan a ellos. Desde las sombras de su vida, una imagen nublada de Martín y Julio surgió, entrelazada en su memoria. Sus risas, sus confidencias. Pero todo eso se había oscurecido con los rumores y las advertencias. En ese instante de claridad, Clara sintió que cada molécula de su ser gritaba por respuestas. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo si no entiendo qué está pasando? ¿Cómo puedo protegerlo de sí mismo? El clamor de su corazón resonaba con vehemencia. El hombre acercó su rostro al de Clara, y su mirada se tornó penetrante. Ve a la raíz del problema, Clara. Martín necesita tu apoyo más que nada ahora, pero si no abres ese canal, podrías perderlo. No solo a él, sino a todo lo que construiste como familia, dijo en un tono bajo, lleno de urgencia. Clara sintió que esas palabras la golpeaban con fuerza. La incertidumbre se había vuelto realidad, y la responsabilidad de actuar pesaba sobre ella como una lluvia torrencial. Fue en ese preciso momento que, entre la multitud, la risa de un niño resonó, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Con un grito agudo, Clara miró hacia donde venía el sonido, y en un rincón, un niño que se parecía a ella, movía las manos y reía. Con intuición y amor, se dio cuenta de que lo que se perdía en su familia era más que un secreto, era el futuro de su propio hijo. Y así, la atmósfera se tornó aún más tensa. La revelación estaba en el aire, y el desafío a su valentía era inminente. Clara sabía que el amor no siempre era fácil,
pero la verdad era una batalla que estaba dispuesta a luchar. Lo haré, descubriré qué ocurre y me arriesgaré por él. No puedo permitir que la oscuridad arruine a mi hijo. Pero en su interior, una pregunta resurgía sin cesar: ¿qué haría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Podría soportar el peso de lo que pudiera descubrir? El destino de su familia dependía de su próxima decisión, y el tiempo se estaba agotando. Clara dio un paso atrás, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba con una velocidad descontrolada. Se tocó el pecho, como si pudiera calmar el latido frenético de su corazón. La imagen del niño riendo se desdibujó en su mente, reemplazada por la ansiedad que crecía como una sombra imponente. A medida que el silencio de la multitud se hacía más palpable, Clara sintió que cada mirada se posaba sobre ella, examinando su fortaleza, poniendo a prueba su determinación. El hombre que había hablado con ella, su vecino, se acercó un poco más, como si quisiera otorgarle un poco de su valentía. Clara, tienes que ser fuerte. La verdad puede doler, pero preferible eso a vivir en la ignorancia. Martín necesita de ti en este momento más que nunca, dijo con suavidad, como si cada palabra fuese un hilo que trataba de atar su mundo en su lugar. ¿Dónde está Martín?, preguntó, incapaz de contener el rayo de preocupación que atravesaba su voz. La noche se había vuelto fría, y la vaporización de su aliento parecía reflejar su angustia. ¿Debería hablar con él? ¿No convendría primero? No, Clara. No hay tiempo para esperar. La urgencia era palpable en la inflexión de su vecino, caminando junto a ella, dejando que el murmullo de la multitud se desvaneciera. Busca a Martín. No lo enfrentes desde el miedo, sino desde el amor. El amor es lo que lo salvará, los secretos solo ocultan la luz. Continúa su camino y, por favor, mantén la calma. Clara sintió que la determinación comenzaba a florecer en su interior. Se despidió del hombre con un ligero asentimiento y comenzó a caminar hacia su casa, su mente girando en torno a lo que podía descubrir. ¿Qué era lo que Martín había estado ocultando? La imagen del hijo que había formado, del niño que había cuidado y amado tan profundamente, ocupaba cada rincón de su pensamiento. Al llegar a casa, el aroma del café recién hecho la abrazó, una sensación un poco familiar en medio del caos que la rodeaba. Caminó hacia la sala, aunque su corazón se negaba a descansar. Mientras recorría la habitación, su mirada se posó en la fotografía familiar que colgaba en la pared. Era una imagen vibrante de días felices, un recuerdo congelado en el tiempo donde todos sonreían y se abrazaban, incluidos Martín y Julio. De repente, un sonido proveniente del pasillo la sacó de su trance. Era Martín. Su voz temblorosa llegaba mientras hablaba por teléfono, pero la puerta estaba entreabierta, y Clara sintió que cada palabra se embebía en el aire cargado de tensión. No puedo seguir así. Necesito ayuda. Era un susurro lleno de dolor, un llanto silencioso que ella jamás había escuchado en su hijo. Clara sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido, abriendo la puerta con cautela. Al entrar, su corazón se detuvo al verlo. Su hijo estaba sentado en el suelo, la cabeza entre las manos, temblando de una manera que traspasaba el umbral de su paciencia. La imagen era desgarradora, y su instinto maternal tomó el control. Martín, pronunció su nombre como un mantra, tratando de deshacer el miedo. Cuando él levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas, y ella vio en sus pupilas la fragilidad de un joven atrapado en el oscuro laberinto de su propia existencia. Estoy aquí, hijo. Hablemos, por favor. La mirada de Martín se endureció un instante, una mezcla de temor y hostilidad. Clara sintió un escalofrío, el miedo a lo que era posible se materializó en aire pesado a su alrededor. No puedes entender. Tú no sabes lo que ha sucedido. La voz de Martín se rompió mientras saltaba a sus pies, el fuego de la impotencia consumiéndolo. No puedo vivir con esto, mamá. Clara sintió que sus pies se hundían en el suelo mientras su hijo se tambaleaba entre la angustia y la necesidad de ser escuchado. En ese instante, todas las decisiones previas se desvanecieron. La verdad helada parecía a punto de estallar, y la única salida estaba en su capacidad de enfrentarlo. Martín. Necesitamos liberar esto que te atormenta. Habla. Conmigo. Clara sentía que sus palabras caían como gotas de lluvia, tratando de penetrar el barro de la confusión. A medida que la situación empezaba a caldearse, una brisa helada recorrió el pasillo y una puerta se cerró con estruendo. Clara sintió que el mundo nuevamente giraba. ¿Sería esta la noche en que todo se revelaría, o la oscuridad lo consumiría todo?
El destino de su familia estaba a punto de dar un giro inesperado. La última mirada de Martín era una mezcla de desesperación y súplica. No sé si puedo, tal vez no debo. ¿Podría Clara desentrañar la verdad que había estado ocultando su hijo? ¿O se enfrentaría a secretos tan oscuros que podrían fracturar su amor irremediablemente? Martín retrocedió un paso, su mirada se desvió mientras intentaba contener la tormenta de emociones que lo abrumaban. Cada palabra que Clara intentaba articular parecía resultar en un golpe que lo alejaba aún más de la conexión que alguna vez tuvieron. El silencio se convirtió en un campo de batalla donde las palabras se negaban a cruzar el umbral entre madre e hijo. No puedes entender, mamá. No tengo el valor, murmuró finalmente, atravesado por un dolor que no sabía cómo explicar. Clara, sintiendo que cada segundo se convertía en un ladrillo más en el muro que lo separaba, lo miró con una mezcla de amor y angustia. Martín, por favor, solo dime qué te sucede. No voy a juzgarte, solo quiero ayudarte. No estás solo en esto, respondió, su voz un susurro que buscaba traspasar la barrera que había crecido entre ellos. Se acercó un poco más, tratando de ofrecer un refugio en vez de convertirse en un adversario en esta lucha interna. Si supieras lo que he hecho, cómo me siento. No podrías mirarme a los ojos. Posiblemente no querrías ser mi madre, exclamó, las lágrimas brotando sin control ahora. El aire frío del pasillo se sentía denso, como si cada palabra liberada incrementara la presión de una bomba de tiempo. Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Solo quiero saber la verdad, Martín. No me temas, mi amor por ti es más fuerte que cualquier error que hayas cometido, dijo con dulzura, tratando de extender el amor como un faro característico en medio de la tempestad. Sus ojos buscaban encontrar los de su hijo, desearían que en esos ojos cargados de tristeza se encontrara un resquicio de esperanza. Es de Julio, mamá. Yo. La voz de Martín se quebró, y las palabras finalmente comenzaron a salir en un torrente de confusión y arrepentimiento. No quería que sucediera. Nunca debió pasar. Pero no sabía cómo decirlo. Era mi amigo y, se detuvo, atorado por su propio miedo. Clara sintió un frío correr por su espalda. Las palabras de Martín eran como dagas, cortando todas las ilusiones que había construido sobre el niño que hasta ahora veía como su hijo perfecto. ¿Qué pasó con Julio?, preguntó, cada sílaba incidía con franqueza, pero por dentro, anticipaba el posible horror que pudiera desvelarse. Martín se dejó caer nuevamente al suelo, abrazándose a las rodillas mientras los sollozos parecían desgarrar su pecho. No quería hacerle daño. Pero me dejé llevar, y ahora maté a nuestra amistad, mamá. Ellos se enteraron, y no sé cómo mirarlo a la cara. Él está bien, después de todo. Pero yo soy el monstruo en su cuento. Las palabras se salieron como un torrente incontrolable, y Clara se sintió incapaz de reaccionar. Mientras se sentaba a su lado, encontró el hilo de luz dentro de su dolor, la vulnerabilidad de su hijo. Nosotros podemos corregir esto. Necesitamos buscar ayuda, Martín. La vida a veces nos lleva por caminos tortuosos, pero no tienes que hacerlo solo. La verdad nos liberará. Mientras esa última frase salía, ella sabía que no sería tan fácil. Una voz profunda, desgarradora, resonó en su mente. ¿Y si alguien más está en peligro? ¿Y si eso que él hace está afectando a otros? La posibilidad de que su hijo pudiera estar involucrado en algo más grande que él la aterrorizaba. El miedo y la certeza de que la verdad era un campo minado llenaron su mente, mientras las sombras acechaban en las esquinas del lugar, aguardando el momento de surgir. La puerta de la casa se abrió abruptamente, haciendo que el viento helado penetrara en la sala. Ambos se congelaron, mirando hacia la entrada, donde la figura de un hombre asomaba cauteloso. Era Julio, su luz de la infancia, justo en el momento más oscuro. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz era un hilo preocupado que resonaba en el ambiente. Los ojos de Clara se encontraron con los de Martín, ambos conscientes de que el camino hacia la verdad había comenzado, pero con implicaciones que podrían cambiarlo todo. La respiración se detuvo en sus gargantas mientras Clara entendió que la revelación estaba a punto de desatarse. ¿Qué hará ahora Martín?, era la pregunta. ¿Sería posible reconstruir su mundo después de que el pasado comenzara a invadirlo? Las próximas horas podrían traer claridad o la devastación total en su hogar. La tensión se aferraba al aire, apretándolo como un abrazo angustioso. Doña Clara sintió que el mundo a su alrededor oscurecía.
Julio estaba frente a ella, con la fragilidad de un niño que había estado atrapado en sus propios designios, y Martín, asustado y lloroso, abrazándose a sí mismo como si la vida dependiera de ello. ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta de Clara flotó en el aire, más como un ruego que como un reproche. Julio, con sus ojos hundidos y su rostro pálido, pareció encogerse ante la mirada fulgurante de su madre. Vine porque siento que necesitamos hablar todos, dijo Julio con voz temblorosa. Era como si la fuerza que había tenido en la multitud se desvaneciera, dejando solo vulnerabilidad a su paso. Clara sintió que cada palabra de su hijo era un acercamiento a la verdad que tanto había temido. ¿Sabes lo que Martín ha pasado? La oscuridad que lo rodea no es solo su carga, es nuestra carga como familia, dijo, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía descontrolado. Martín alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No quería que las cosas llegaran hasta aquí. Me dejé llevar, no pensé, y ahora todo es más complicado, balbuceó, su voz atormentada atrapada en su hasta ahora silenciosa carga. Entonces, ¿qué hiciste? Habla. Dime qué cargas en tu alma. La desesperación en la voz de Clara se sentía como un alarido en medio de la tormenta. Todo comenzó como una broma, un pacto entre amigos, admitió Martín, su voz temblando mientras las palabras caían pesadamente. Quería encajar, aún sabiendo lo que eso implicaba. Nunca pensé que lo que hice podría causar tanto daño. Hablé mal de Julio. Hice cosas que no debería haber hecho. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Julio, empoderado por el tormento de su propio dolor, lo interrumpió. Pero eso no lo justifica. Me dejaste solo cuando más te necesitaba, Martín. No puedo mirar atrás y cambiar lo que pasó. Ahora siento que a pesar del amor de mamá, siempre seré un secreto oscuro entre todos ustedes. Clara, con el corazón en un puño, sabía que debía levantar la voz por ambos. Basta. La única forma de sanar es siendo honestos. La oscuridad ha estado presente cuando callamos, y tal vez, solo tal vez, la luz puede volver si enfrentamos juntos lo que hemos ocultado. La cena aún estaba en la mesa, las risas olvidadas en el olvido, pero a esas alturas ella ya no tenía tiempo para eso. Julio, Martín, tenemos que encontrar la raíz de esto, el dolor quiere salir a la luz. Deberíamos buscar ayuda. Ya no podemos ser prisioneros de nuestros secretos. Martín asintió lentamente, mientras Julio movía su cabeza en desacuerdo. No sé si estoy listo para ello, dijo, su voz quebrándose. Y si lo que revelamos solo nos separa más, la determinación floreció en el corazón de Clara, y su pensamiento se volvió firme, la separación ya nos duele, hijo. Seguir guardando secretos solo perpetúa el sufrimiento. Es hora de un cambio, de un nuevo capítulo, mientras su corazón se llenaba de resolución. Está bien, mamá. Está bien, murmuró Martín, mientras el rostro de su madre brillaba con una mezcla de amor y fuerza. Lo intentaré, pero no sé si puedo cargar más peso sobre mis hombros. Nosotros lo llevaremos juntos, animó Clara. Es un camino largo, y probablemente doloroso, pero no estás solo. Nunca lo estarás. Mientras la neblina comenzaba a despejarse en la habitación, Clara sintió como si una brisa fresca acariciara sus rostros cansados y aturdidos. Allí, en aquel momento, ella supo que la verdad tenía la fuerza para complementar lo que parecía roto. El amor en nosotros es más grande que cualquier secreto, y estaremos a la altura de enfrentar lo que venga. Martín miró a su madre, sorprendiendo a todos con una pequeña sonrisa. Quizás esto sí pueda funcionar. Tal vez tenemos la oportunidad de ser más fuertes, más unidos. Con un nuevo brillo en los ojos, Clara sintió la luz en el corazón de su familia, una luz que podía vencer cualquier oscuridad. El amor, ese amor genuino, estaba de regreso. Con esa fuerza recobrada, los tres se unieron en un abrazo profundo, donde las sombras comenzaron a desvanecerse y la sombra de la esperanza emergía nutrida por la verdad. Juntos, susurró Clara. Juntos lo superaremos. Así, mientras el sol comenzaba a salir por la ventana, cada rayo era un símbolo de su renacimiento familiar. Clara, Martín y Julio habían dado el primer paso hacia la sanación. La tormenta había comenzado a dispersarse. Sabían que el camino por delante sería largo, pero al menos, no estaban solos y el amor vencería al silencio. Ha llegado el momento de actuar. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres más historias que conmueven y transforman. Necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que viene. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal.
Dale un like ahora, y alimenta el algoritmo para que más personas vivan estas historias. Comenta tus pensamientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos de esta comunidad un lugar donde la verdad, el amor y la sanación prevalezcan.